En los llanos de Venezuela existe una leyenda de un hombre que tras matar a su padre pena eternamente desde tiempos muy antiguos. Muchos aseguran haber escuchado su macabro silbido, que es sinónimo de muerte y desgracia. La historia que veremos a continuación es la prueba fiel de lo terrible que es encontrarse con el silbón. Era una noche lluviosa de octubre, cuando el coronel Morillo junto a su hijo se encontraban manejando su automóvil vía San Judas. Pasaron varias alcabalas tratando de llegar a la capital, pero la incesante lluvia los obligó a quedarse en un pequeño bar de mala muerte. Fernando, el hijo de Morillo, tenía un terrible resentimiento contra su progenitor, ya que éste, durante toda su vida, lo había tratado mal y le decía que no era un hombre, ya que éste no era militar. A Fernando le entraron unas ganas terribles de asesinar a sangre fría al viejo, mientras éste tomaba la siesta cuando se dirigían al lugar donde pasarían la noche. Al llegar al lugar, se bajaron de la camioneta y la incesante lluvia los abrazó, tanto así que les fue difícil conseguir la entrada de aquel bar. Al entrar, una hermosa joven se les acercó para recibirlos y ofrecerles algo de tomar. Lo que no sabía el coronel Morillo es que en aquel bar se encontraba un hombre que hace tiempo atrás él había traicionado y que por su culpa éste había quedado paralítico. Fue pues que se sentaron en una pequeña mesa. Don Julio y el coronel Morillo cruzaron miradas, pero no emitieron ninguna palabra. Fue entonces que Julio acercó su silla de ruedas a la mesa y se puso a conversar con los dos hombres. Morillo, angustiado, le pregunta a don Julio que cuánta distancia queda para llegar a San Judas, y este le responde que 1 hora, pero que con esa lluvia infernal sería imposible cruzar el río que estaba en el camino. A los hombres no les quedó de otra que ponerse a conversar con don Julio, que les contó que por esos parajes se dice que era la tierra en la cual nació la leyenda del silbón. Les contó que era un hombre joven casado con una mujer hermosa, que un día regresó de cazar y encontró a su amada esposa muerta ensangrentada en la cama, con síntomas de haber sido violada. Aquel hombre enloqueció y se dirigió a la casa de su padre, ya que éste en muchas ocasiones se le había insinuado a esa mujer, y fue pues que se enfrentó a su padre en un combate a machete, en el cual asesinaría a su padre para luego sacarles las entrañas y proceder a comérselas. A todo esto, su abuelo lo había encontrado cometiendo aquel horroroso acto y lo castigó amarrándolo a un árbol y le dio de latigazos hasta tener la piel al rojo vivo. Luego procedió a echarle agua con sal y picante en las heridas para finalmente soltarle a los perros, no sin antes maldecirlo a errar en la llanura cargando con su pena por la eternidad. El coronel Morillo se limitó a reír de aquella leyenda mientras Fernando decidió retirarse con el pretexto de ir al baño, pero en el fondo solo quería irse y traicionar a su padre, el cual llevaba en la camioneta una gran cantidad de armas para contrabandearlas en la ciudad. A todo esto, Julio aprovechó la situación para enfrentarse a Morillo, sacándole una escopeta. Morillo le dijo que si tenía suficiente coraje, que lo matase en el acto. En ese preciso instante, cayó un rayo estremecedor que hizo que la electricidad se fuese. Fue pues que el viejo coronel aprovecharía lo ocurrido para tomar el filoso cuchillo de don Julio y degollarlo, y así huir de aquel bar. Fue entonces que al llegar a la camioneta se daría cuenta
de que su hijo lo había robado y había desaparecido con la mercancía. Lleno de rabia, el viejo militar se montaría en su camioneta y aceleró hasta que se quedó sin gasolina, ya que Fernando, su hijo, también había perforado el tanque de combustible. Por su parte, Fernando ya se encontraba muy alejado de aquel bar en otro automóvil, cuando de repente este comenzó a fallar hasta que se detuvo. Entonces se bajó del auto y decidió empujarlo, y fue pues que se dio cuenta que estaba del otro lado del camino, donde se encontraba su padre varado. En aquel momento llegaron las personas con las cuales el coronel había pactado el contrabando a reclamarle su mercancía, y al no obtenerla, le propinaron un disparo en la sien, causándole la muerte inmediata. A Fernando le impactaría ver cómo su traición le provocó la muerte a su padre. En ese momento, el ladrido de un perro salvaje hizo que los malhechores se dieran cuenta de que había alguien cerca y procedieron a buscarlo sin tener éxito alguno. Fernando, en su huida, no se percató que se adentró más al bosque y que allí pasaría sus últimos minutos de vida, ya que al voltear se toparía con el espectro más aterrador que se podría imaginar. El triste desenlace de esta historia lo construyó el mismo Fernando, quien junto a su padre había tenido conductas desleales. Te aconsejo que si escuchas un silbido de ultratumba, busques rápidamente compañía. Te recuerdo que el silbón sigue penando eternamente y tú puedes ser su próxima víctima.